tienen que ver con la salud pública en particular, esta huida de trabajadores médicos que encuentran en el sector privado una mejor, si se quiere, compensación por los servicios, un mejor, entre comillas, trato al profesional médico desde lo mobiliario, desde el equipamiento de las instalaciones, hasta también los mejores sueldos. Y el vaciamiento que está produciéndose, por consecuencia, el vacío de servicios en hospitales antes ultra reconocidos por la excelencia en la prestación del servicio. Estamos en comunicación telefónica con el secretario de prensa del Sindicato Médico, el doctor Jorge Corral. Hola, ¿qué tal, Corral? ¿Cómo le va? Fabián López lo saluda. Buenos días. Fabián, buen día. Gracias por el llamado. Soy secretario de prensa y difusión de AMRA, Sindicato Médico Nacional. Y hace poco nos enteramos que el Hospital de Niños Ramón Carrillo de San Justo y el Sor María Ludovica de La Plata, cerraron algunos servicios esenciales. Contanos cuáles son y por qué se produjo esta decisión. Sí, yo agregaría a Pilar, también que venimos trabajando bastante dificultoso tratar de entrevistarnos con el intendente. La misma metodología, se van al privado, que el privado está quedando muy relegado también, te comento. No, que en nuestras obras sociales nos pasa, pedís un turno para algo y un mes y medio, claramente el servicio también es ultra deficiente en cualquier privada, independientemente o prepaga, independiente Totalmente de acuerdo, por eso te decía que no cae dentro de la general de la ley. Todo sí. El trabajo médico está muy relegado salarialmente y en condiciones laborales con mucha precarización. El médico, después de la pandemia, el que se salvó, dijo: si a mí ya no me pagan, yo me dedico a otra cosa. Muchos en el mundo, no solo en la Argentina. Agregado acá una inflación muy fuerte que hace que se deteriore el salario de todos los trabajadores, no solo de los médicos, y han decidido, sobre todo con la feminización de la profesión, que eso es un tema que ya se viene viendo hace más o menos 15, 20 años. Hoy ingresan a la facultad 8 mujeres contra 2 hombres, o sea, va a una feminización absoluta en los próximos 10, 15 años. ¿Y eso en qué afectaría? Y eso afecta en que primero la mujer generalmente se jubila a la edad jubilatoria, el hombre llega hasta los 75 trabajando de promedio, tiene licencias por maternidad, eso también hace que tenga que tener una previsión el empleador, a veces es de 7, 8, 10 meses, y también a veces frente a la violencia en la casa le dicen: escúchame, vos tenés esta vocación, pero tenés que cuidar a los hijos que tenemos, así que dejate de jorobar y dejate este trabajo. O sea, es una realidad que tiene múltiples factores, pero fundamentalmente es el maltrato laboral y lo salarial, lo más acuciante, y el médico va buscando en el pluriempleo donde hace más horas para cubrir y dejar el hospital, por ejemplo. Están directamente, me contabas, algunos optando por abandonar la carrera médica. Sí, o dedicarse, como se leía en un artículo hace 10 días atrás, a la mañana van al hospital y a la tarde hacen el tema de caída de cabello, reimplante capilar. Cosas más, lo vuelcan más a lo estético, que es más redituable con Exactamente, claro. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, exactamente, donde hay menos riesgo, digamos, judicial y más relajada la situación. Claro. Jorge, y te hago una consulta también que tiene que ver con, digamos, este daño colateral que se produce, como decía recién Fabián, ¿no? Gente que está intentando sacar turno y de repente se encuentra con que le dan para 3 meses, 4 meses. Esto efectivamente ya no es una condición de los hospitales, sino también del sistema en todo general. El sistema de salud. Claro, y que además se está haciendo extensivo a muchas otras provincias.
Sí, y a veces una consulta para un control anual 3 meses no hace a la cosa, pero por ejemplo el Hospital de San Justo está atendiendo únicamente lo interno y no recibe pacientes, niños, o sea, se está poniendo en juego la salud aguda de la persona. Claro, y en un momento donde también hay una crecida de casos de bronquiolitis, por ejemplo, que asusta bastante a los Exactamente, es la padres. epidemia que no hubo en la pandemia por el aislamiento que teníamos, pero ni bien se liberó toda la actividad ya el año pasado, que era mucho más relajado el tema del confinamiento, ya empezó, los primeros 2 años no hubo, y ahora se esperaba esto, sí, seguro, viene, y no nos olvidemos que tuvimos en el verano el dengue, y también, por ejemplo, hubo muy pocos insumos para saber si una persona había tenido contacto con el virus del dengue o no había tenido. A veces pareciera, o sea, la exigencia muchas veces es por supuesto de las autoridades que den una respuesta, pero hay una realidad y es que muchas veces el trabajador es el que puede dar por lo menos las pistas de una posible solución. ¿Hay en vistas algo que se pueda hacer para mejorar las condiciones? Por lo menos en la provincia de Buenos Aires, donde nosotros trabajamos en las paritarias, nosotros llevamos una paritaria y un aumento salarial muy elaborado y lo fijamos al INDEC, la familia tipo 2, 3,5 canastas básicas, lo que da un salario de 711.000 pesos, en números redondos, que lleva un número de 4.600 la hora médica, y que eso lo queremos unificar para todos los subsectores de trabajo médico. Fue rechazada y se nos dio para el primer cuatrimestre, que se va al semestre, el 40%, pero sobre unos salarios ya muy alicaídos, muy por debajo prácticamente de la línea de pobreza. Yo escuché Entonces, que hay médicos que están cobrando, por ejemplo, 400 pesos la hora. sí, y también las prepagas a lo mejor pagan 400, 500 pesos una consulta médica. Es una locura. Sí, no tiene razón de ser, no hay lógica. Y en este punto, bueno, contanos igualmente la situación estructural en términos de infraestructura, que ustedes están notando las principales denuncias que los delegados de los hospitales los reportan a ustedes. Sí, en realidad este gobierno ha tratado de mejorar mucho lo edilicio, en algunos lugares lo ha logrado, pero viene la salud cuando cayeron aproximadamente hace 20 años los presupuestos en salud de un 10-12 que tenía históricamente un 6%, cuando creció además la población, realmente quedó muy relegado el presupuesto en salud de los municipios, de la provincia y de la nación. Entonces un problema estructural, edilicio, como me decías vos o decías en el programa hace un rato, los médicos optan por ir a trabajar a un lugar un poquito más prolijo, un poquito más decoroso. Claro. Pero no es el problema mayor. El problema mayor es salarial y la precarización laboral. Lo que lo libera el médico de decir, bueno, hoy no voy acá, total, yo no estoy fijo en este lugar, no tengo relación de dependencia, me voy al de frente que me paga 2.000 pesos más el día. Claro. Estamos en la economía informal. En realidad somos vendedores ambulantes, estamos en ese nivel. ¿Y cuál es el canal de diálogo, si se quiere, que ustedes tienen para, bueno, por lo menos empezar una negociación que vaya, independientemente de la del Ministerio de Trabajo, de paritarias? ¿Hay algún canal de diálogo, algún diputado que avance con algún operativo para poder mover la cosa, o están en elecciones? Tenemos que reconocer al doctor Daniel Goyán, que en una reunión hace más o menos 8 meses con el sindicato médico nuestro, por el tema del impuesto a las ganancias, él había sacado un proyecto en diputados que la quinta guardia, porque hay meses que toca un quinto miércoles, un quinto jueves, no entrará en ganancias. Cuando pasó al Senado, esa ley se mejoró y todo lo que en un salario
sea guardia y el empleador ponga bajo ese epígrafe guardia, no es una o la quinta, sino todas las guardias hoy no tienen el descuento y no entran en el mínimo no imponible. Ajá, okay. Eso es un avance, pero hay médicos que no hacen guardia y no quedaron con ese beneficio. Y hay guardias que de hecho están cerrando, ¿no? Varios hospitales cerraron los servicios de guardia. Sí, eso no... algún tipo de guardia, pero no las guardias de emergencia porque eso sigue funcionando. Tenía entendido que el Sor María Ludovica de la Plata había cerrado las guardias. Sí, algunas, eso lo maneja más La Plata, que está en la seccional, pero no es lo más grave la guardia. El tema es directamente la falta de médicos, que cuando ya es tan grande sí puede llevar a una pérdida, y no es solo los pediatras, Esta es una crisis que atraviesa todas las especialidades y porque la violencia también es muy fuerte, no solo del exterior, sino la institucional, de los empleadores. ¿Y esto lo están viendo en el contacto con gremios médicos de otro país, ya sea de la región, países vecinos? ¿Lo están viendo? Yo te decía al principio que muchos médicos en el mundo, después de la pandemia, habían decidido dedicarse a otra cosa. Lo está sufriendo España, por ejemplo, que ellos tienen médicos de familia en las regiones y hay una caída importante y porque el médico en Europa migra según su capacitación a Inglaterra o Alemania, que es donde mejor está la salud y mejor están los trabajadores de la salud. Uh-huh. Estamos en un contexto mundial, pero nosotros agravado por una situación económica que es acuciante y que el salario pierde todos los meses, el tuyo, el mío, este mes a lo mejor el 10%. Sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, te agradecemos muchísimo la posibilidad. Gracias, Fabián, y a la señorita que te acompaña. Guadalupe, un gusto. Guadalupe, gracias, y le deseo muy buen comienzo de semana. Muchas gracias, Corral. Hasta luego. Que tenga buen día. Estábamos hablando con el doctor Jorge Corral, secretario de prensa de AMRA, el Sindicato Médico de la República Argentina.